Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Manolo Pérez Fabra. A ellos les proponemos como primer elemento de debate el que podríamos denominar caso Romaní. Como saben ustedes, hay ahora mismo abierta una investigación en Aguas de Cádiz a cuenta del uso de 42.000 euros de dinero de esta empresa que se pagaron al director de la tesis del que entonces era presidente de la empresa y teniente de alcalde, Ignacio Romaní, y que no hay constancia en Aguas de Cádiz de ninguna contraprestación a cambio de este dinero empleado por la empresa. En medio de esta investigación y de los debates políticos aparecieron unas pintadas ayer en la casa, en la fachada de la casa de Romaní y del padre de Romaní. El Partido Popular ha salido en tromba, Antonio Sanz, Teófila Martínez, Juan José Ortiz, a denunciar la actitud de quienes ponen pintadas contra Romaní. Parece que se va enturbiando la vida política a raíz de este denominado caso Romaní. Bueno, ¿quién empieza? Manolo, empieza tú. Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar, desde mi punto de vista, tres cosas. Una primera, las pintadas que aparecen anteayer, pintadas que yo condeno, porque creo que el hostigar al político yendo a su propia casa a hacer pintada o a casa de sus familiares, etcétera, pues me parece una forma, desde mi punto de vista, deleznable en cuanto a la protesta. Nunca he sido partidario tampoco de los escraches que se pusieron en cierto momento de moda, en el que se perseguía a políticos o otras personalidades, bueno, pues cuando iban a cualquier actividad que no era ni siquiera la propia de su cargo. Por tanto, yo en eso estoy absolutamente en contra de esa forma de protesta, que no admito que se diga que es que eso va dentro del sueldo del político. Yo creo que no. Yo creo que el que se asista a actos públicos, a plenos, a mítines, en el que se manifiesta el descontento con la responsabilidad que ese cargo público tenga, a través de gritos o de pancartas, etcétera, pues me parece que entra dentro de lo que se dice que es el sueldo del político. Lo otro no. En segundo lugar, yo distinguiría también el hecho de la respuesta sobreactuada del Partido Popular, cuando dice que utiliza frases como que unos señalan y otros disparan, poniéndonos en la circunstancia de lo que ocurría en pleno terrorismo de ETA, el que eso son actitudes fascistas, nazis, etcétera. Bueno, pues yo creo que es también una sobreactuación, o decir que esa es la situación generalizada que se ha dado en Cádiz desde que gobierna estos radicales del equipo de gobierno. Y en tercer lugar está el tema Romaní. El tema Romaní, que yo creo que se está tardando mucho en que la comisión que se había creado para aclarar lo que en verdad ha ocurrido con esos 42.000 euros de dinero público, que cuando era presidente de Aguas de Cádiz pues se concedió a la empresa del que luego fue su director de proyecto, pues convendría que cuanto antes empezase, cuanto antes terminase, y por lo menos en el terreno de la responsabilidad política pudiese quedar claro qué es lo que ha ocurrido, si efectivamente esta persona se ha aprovechado desde el punto de vista personal la obtención de un título, pagando a una empresa del que luego iba a ser su director de tesis en la universidad. Por tanto, yo creo que eso sería lo más conveniente, y es lo que yo espero que cuanto antes se ponga en funcionamiento y termine sus trabajos, porque tampoco creo que deba alargarse demasiado. Rafael.
Sí, bueno, yo creo que esas pintadas y ese tipo de comportamientos no son democráticos, son de personas que tienen una idea de que el contrincante es el enemigo y es un comportamiento sobreactuado absolutamente y normalmente procedente de sectores que en líneas generales podríamos decir que son antisistemas. Antisistema en el sentido de que la democracia es un sistema y dentro de ese sistema democrático hay unas formas de criticar, de denunciar, etcétera, ¿no? No es democrático el hacer pintadas, el insultar de forma anónima, ese tipo de cosas procede de unas personas no solo sin talante democrático, sino también y muy posiblemente sin instrucción cívica, es decir, unos grandes mamarrachos como ciudadanos, ¿no? Yo creo que no cabe ese tipo de comportamiento. Otra cosa es, como Manolo apunta, a que la comisión que se ha puesto en funcionamiento termine con un dictamen de tipo político. Y a mí me parece que es muy interesante ese dictamen de tipo político. Y quizás menos la historia de la judicialización de la política. A mí no me gusta cuando dice, bueno, si no hay ninguna condena, no se puede hablar, porque es inocente. Bueno, aunque no haya condena, en muchos casos, no solo en este, en muchos casos, aunque no haya condena, cuando te dan datos suficientes y tú tienes un conocimiento de la situación, tú puedes tener un criterio de condena personal ante ciertos comportamientos. No tiene que haber una sentencia. Eso es para que haya una culpabilidad judicial. Pero la otro tipo de culpabilidad, la culpabilidad política o la culpabilidad en cuanto a ser objeto de una crítica, yo la tengo sobre este tema y sobre otros muchos, sin necesidad de que se judicialice todo, y entonces o es culpable por los tribunales o es inocente. Bueno, pues yo tengo la idea de que incluso cuando los tribunales han dicho que una persona no era culpable, yo tengo el convencimiento de que ha tenido un comportamiento absolutamente inadecuado, antidemócrata, que se ha aprovechado del cargo, etcétera, sin sentencia. Es decir, que no hay que maximizar como único criterio el de los tribunales, y si no, la inocencia y la pureza del comportamiento. Pues no, tampoco. Yo coincido en que hay dos partes a la hora de analizar lo que ha denominado Fernando el caso Romaní. Uno primero, que yo creo que todos coincidimos, y es que repudiamos lo que puede ser el uso de la política del escrache como forma de trabajo por parte, digamos, de algunos que deberían ser grupúsculos políticos, pero que no olvidemos que son los que al final sustentan de alguna manera a los que en estos momentos están en el gobierno. Yo el otro día asistí a un debate radiofónico en el cual estaba la portavoz de Podemos en Cádiz, y la verdad me quedé un poco asombrado cuando se empezó a hablar, digamos, del tema de las elecciones municipales, y sacó un discurso realmente radical, pero radical, que podría encajar con cualquiera de los comportamientos que estamos comentando. Es decir, la extrema derecha que representa a Ortiz, ellos han dilapidado el dinero de los gaditanos durante... O sea, un mensaje, digamos, tan antiguo y tan falto, digamos, de lo que es realmente lo que debe ser la política local, en el cual pues yo creo que sí va de alguna manera acompañado con este tipo de actitudes, porque no olvidemos que las pintadas coinciden con la petición de dimisión que hacía el propio responsable de Aguas de Cádiz, que es ahora del grupo de Podemos, ¿no? Entonces yo creo que el rechazo a la actitud, digamos, de ir, digamos, hacia el domicilio familiar donde están los padres, los hijos, y allí poner pintadas, totalmente atacable, y bueno, creo que ha sido el propio ayuntamiento que lo ha eliminado, o el propio alcalde, y me parece bien. Que lo hayan hecho 3 horas más tarde, bueno, pero creo que está bien. Y yendo al núcleo del problema, ahí sí discrepo un poco con lo que estáis planteando tanto Manolo como tú, Rafael. Yo creo que
una comisión, que aquí siempre utilizamos para cualquier problema que hay, vamos a crear una comisión para un asunto que yo creo que está circunscrito a lo que conocemos. Es decir, yo creo que no hay más. Yo creo que no hay más. Porque la comisión lo que hace es investigar, lo que hace es ver más papeles, ver documentación. Aquí el partido del gobierno en el ayuntamiento lo que está haciendo es dosificar la información, no nos engañemos, que está filtrando para que mantener de alguna manera el caso Romaní abierto. Si hay responsabilidad por parte del que fue presidente de Aguas de Cádiz en la ejecución, digamos, de los pagos, acúdase a donde hay que acudir. Yo ahí discrepo, Rafael, decir, lo primero que hay que decir, si esto tiene trazas de ser algo anómalo, algo ilegal, algo delictivo, alguna falta que se ha cometido en el ejercicio de las funciones, que se vaya donde hay que ir. Lo que no puede ser es mantener el discurso y luego crear una comisión que llegará posiblemente a las elecciones municipales, porque una comisión donde además está el posiblemente, realizador de las actitudes, criticarle, no vale para nada. A mí me gustaría que si ellos tienen, porque además para eso tienen el gobierno de Aguas de Cádiz del ayuntamiento, tienen sus servicios jurídicos, etcétera, pues vayan ustedes donde hay que ir, porque para mí el caso Romaní no da para una comisión. Lo siento, no da para una comisión. Ahora, sí da para que los responsables políticos en este momento digan, señores, ha habido esta actuación y la denuncio ante los órganos que hay que denunciarlo. ¿Qué ocurre? Que hacemos la comisión para mantener la cantinela política, pero yo creo que sin buscarle soluciones, ¿no? Y ahí sí le doy la razón a lo que dijo el propio Romaní, es decir, que vayan a donde tengan que ir para que yo me defienda donde me tengo que defender. Desde luego, en una comisión que no va a servir para nada, no creo que sea el sitio. No, yo creo que la comisión da la posibilidad de que el asunto se vea por un colectivo que a su vez representa al conjunto de la corporación que es la ciudad de Cádiz. Es decir, no es ya un tema de un partido o de dos o de tres, es un poco la representación de la corporación. Y hay una voz que puede ser el dictamen que mayoritariamente en esa comisión dice lo que le parece. Y bueno, también a David Navarro por una gestión política. Vale, podría ser el pleno, pero respecto a al llevar el tema al juzgado, es que puede haber comportamientos que son indignos y que no son delictivos. Y uno va directamente a la condena jurídica y otro va contra la reputación del individuo o de la individua por lo que ha hecho, ¿no? Es decir, yo creo que son cosas diferentes y que las dos hay que atender. No poner en exclusividad los tribunales y la condena jurídica como la única posibilidad de que haya un juicio público respecto a ciertos comportamientos, ¿no? Eso es lo que yo comentaba. Yo ya me he definido en muchas ocasiones que lo de la justicia popular absolutamente en contra, por lo tanto todo aquello que sea de alguna manera pues el fomento de situaciones que yo no entro si serán o no de delito, si son o no anomalías, lo que sea, como tú bien dices, yo creo que no da más de lo que da, ¿vale? Pero si hay que crear una comisión, vale, pues se crea una comisión, pero que sea una comisión, ¿para qué? Porque como no da más, eso será muy fácil de decir, aquí está el papel, tal, y ya está. No una comisión que ahora se tire 16 meses para ver documentación y entonces, porque esto en realidad, como yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, por lo tanto, que me sumo a la situación de las pintadas y tal, absolutamente en contra, porque eso tenemos ya, para mí lo que hay es poca eficacia rápida en cualquiera, para coger a los que son o para que inmediatamente se reponga, porque al final el problema de la justicia es que cuando se convierte todo en el tiempo, pues no pasa nada, porque al final que hace es, bueno, mientras me llega la multa, mientras me piden, no voy cuando me citen, no sé qué, pues dentro de 18 meses nadie se acuerda y ya dice, oye, hombre, tío, porque pintó la pared no le va a meter, ¿no? Eso es como los que son en estos momentos, si son terroristas o son una bronca de taberna, ¿no? Pero yéndonos, por salirme un poco de lo que habéis comentado, yo creo que este es el juego habitual con medios de comunicación, es decir, ahora, primero, hay una situación nacional con este tipo de circunstancias, como ha pasado con Cristina Cifuentes. Ahora, Ángel Garrido, el cual conozco, que sé que es un
una persona excelente, muy buena, que yo dije en su momento, por supuesto que Rajoy va a poner de número 2 a Ángel Garrido, porque si no diría la gente, ¿por qué no pone el número 2? Pues ya le han sacado, que hace 15 años o algo, ¿no? Dijo que si los albornoces, ¿no? De los hoteles, pues era normal que se lo llevaran. Bueno, pues ya está. Entonces, eso ya se ha puesto ahora de moda y cualquiera va a entrar ahí. Y aquí en Cádiz el foco lo ha puesto en ese momento justo el partido del gobierno en este asunto, que repito, si es algo que hay que condenar, pues hay que hacerlo, pero para mí, sinceramente, no es más que una situación de unos nuevos novatos con cierta bisoñez, como decía usted en una entrevista que le vi hace poco, y que están un poco sacando la cabeza con los medios de comunicación, porque claro, no tienen dinero, daban poco, pero mira, poquito a poco, y ahora le dan esa expansión y ellos dirán, uy, qué bien, ¿cómo nos tratan? Pasarán la factura, no vaya a pensar que eso es, ¿me entiendes? Llegará otro momento en que ya se acabará eso. Por lo tanto, yo creo que es un poco el juego general de una ciudad pequeña, de una ciudad que no tiene economía, que es una ciudad paupérrima en muchísimas cosas, y entonces, como no tenemos otras cosas más importantes, porque no hay economía, porque los empresarios no se dedican como se tienen que dedicar, según dicen algunos, porque cuando hay algo en autoridad portuaria, pues resulta que es que esto sí, pero esto no. Entonces, lo mejor, que todas las páginas sean para Romaní. Es lo que estamos en condiciones. A mí me gustaría aclarar una cosa, vamos a ver. Yo creo que el hecho de que en España, en general, a distintos niveles, las comisiones de investigación hayan sido utilizadas y mal utilizadas, para nada quiere decir que no sea un instrumento en un momento determinado para aclarar cuando aparecen noticias en las que parece que puede verse implicado un miembro de la corporación en un uso privado o para beneficio privado de un dinero público. Entonces, en ese sentido, eso se lleva a pleno, porque eso ha salido en los medios de comunicación, se lleva a pleno, se crea esa comisión, se nombra a sus miembros, que ya aquí resulta un tanto extraño que precisamente uno de los miembros sea el principal, por llamarlo de alguna manera, presunto implicado en este asunto, y se dé un tiempo corto para que eso emita un dictamen del que se puedan derivar responsabilidades políticas, si las hay, en el pleno de la corporación, reprobando, etcétera, etcétera, al concejal que haya actuado o presuntamente se haya visto en la comisión que ha actuado incorrectamente, y penalmente, si de su actuación pudiesen derivarse responsabilidades de tipo penal en el uso del dinero público. Y para eso, ¿qué hace falta? Muy poco. Preguntarse, ¿se encargó un trabajo al observatorio del que era director el director de la tesis? Eso es que no creo que se necesite para eso hacer grandes investigaciones, porque eso tiene que existir, constancia. No, para nada está aclarado. ¿Hubo un concurso o una licitación pública? No. Sí, pero luego, en segundo lugar... Y entonces la siguiente, perdona, sí. La siguiente es, ¿y la cantidad de dinero no obligaba a, porque igual puede haber un fraccionamiento de una adjudicación, que conviene recordar que el alcalde de Alicante ha dimitido por una fraccionamiento? Sigo. Se encargó el trabajo en segundo lugar. Se hizo y se entregó, porque es que ahora hay dudas de si el trabajo corresponde a lo que se dijo, si se entregó, porque hay quien dice que yo lo entregué pero sin pasar por el registro. Eso es tan extraño como alguien que diga, yo fui a matricularme a las oposiciones, pero no lo pasé por el registro, se lo di al que estaba allí. Claro, cuando va el día que se ha convocado para presentarse a las oposiciones, pues resulta que no lo dejan entrar, porque claro, es que no hay constancia. En tercer lugar, ¿cuánto costó y a quién se le pagó? Bueno, entonces, es tan sencillo
que eso aclararía lo que estamos hablando. Y luego entraría, ya digo, la responsabilidad de los tribunales, si es que de ahí se deriva responsabilidad penal o responsabilidad política, si la hay, porque de lo contrario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, ignorar que ese hecho se ha producido y esperemos a ver qué ocurre. Manolo, mira, lo que comentas, yo creo que tenemos que ir, como Fernando lo planteaba, lo hemos hablado en otro momento, a lo mejor en otro momento, pero a mí me gustaría, si os parece, centrar la cosa en el comportamiento de las pintadas. Ese es el tema. El tema es el comportamiento. No vayamos bien intencionadamente o para argumentar, volver o retrotraernos al tema de los comportamientos atribuidos o posibles de Romaní y no centrarnos en el tema o que el tema quede aminorado, porque yo creo que hay un grupo de gente en la ciudad que está poniendo pintadas en general con una forma de entender la política municipal y el comportamiento político, porque no es solo esta pintada. Yo he visto pintadas de Pepe Blas firma ya, y habría que ver incluso si no es el mismo grafismo que se han utilizado por esta misma pintada, o Cádiz, la tumba del fascismo, es decir, idioteces, sí. o frases que son deleznables, ¿no?, en este tipo de comportamientos. Y yo quiero en este momento centrarnos en eso y saber, que sería muy bueno, si es un grupo alejado de la corporación o correa de transmisión de gente que está representando a la ciudad con el cargo de concejales y de alcaldes. Ese es un tema muy importante. Y por eso, se engancho totalmente con lo que ha dicho Rafael, totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, Manolo, las preguntas que has hecho yo creo que están respondidas. Es decir, una comisión de investigación, entiendo que lo que hace investigar es lo que no se conoce, pero con lo que hemos conocido y que conoce, por supuesto, el equipo de gobierno, porque no olvidemos que es el que está filtrando, ¿no? ¿O tenía alguna duda de que está filtrando el equipo de gobierno? Bueno, pues... ¿Tú conocías que se habían alterado las fechas? No, ni yo ni tú. Pues entonces, no digas que se conoce. No, vamos a ver, Manolo. Se conoce, el equipo de gobierno conoce perfectamente todo lo que hay en este asunto. Hay unos órganos, no olvidemos que estamos hablando de una empresa municipal cuya intervención es la misma intervención del ayuntamiento. Habrá que ver el informe del interventor, qué es lo que tiene que decir al respecto. Es decir, que hay unos mecanismos. No inventemos la justicia popular para luego nos sirva, digamos, de herramienta política. Es decir, para mí es criticable lo que hizo Romaní con el tema, para mí es criticable. Y creo que no está bien hecho y hay que darle su, digamos, repulsa política. Punto. Pero ahora, mantener sobre este tema algo que lo han descubierto 3 años después de estar en el equipo de gobierno o lo tenían guardado. Son de estas cosas que sabemos que el amigo Barcia va diciendo por algunos sitios que tiene guardada cosas y que la va a ir sacando poco a poco. Es que eso es lo que yo creo, que no podemos entrar en ese juego de decir, bueno, y ahora la comisión de investigación, curiosamente, al final del mandato, como elemento de lucha electoral, ¿no? Entonces, bueno, que se actúe. Si lo que hay es lo que se ha dicho que hay, no hay, yo creo que no hay que investigar. O sea, se investiga lo que no se conoce, Manolo. Dos cosas. Una. Con Manolo terminamos ya. Sí, yo, primero, para nada para mí una comisión de investigación, tanto municipal, autonómica o en el Congreso de los Diputados, es justicia popular. Para nada. Una comisión de investigación no es justicia popular, es un mecanismo constitucional perfectamente tasado y que si alguna vez se ha hecho un uso bastardo de esas comisiones, mal hecho. Eso una cosa. En segundo lugar, lo primero a lo que me referí en relación a lo que decía Rafael era que repudio absolutamente esa forma de intervenir. Nunca en política, en el tiempo en el que yo me dediqué, utilizamos ese tipo de mecanismo. El tema del escrache es un tema con el que no estoy en absoluto de acuerdo, y por tanto el hecho de que eso esté ocurriendo en la vida pública ahora mismo, pues es rechazable. Pero no exageremos la situación hasta el punto de que, igual que sería injusto el decir que un tema empequeñece al otro, que
un tema, vaya a decirse que es que en Cádiz esa es la situación generalizada a la que hay, y que en Cádiz lo que hay es un comportamiento nazi fascista desde que llegó al poder este gobierno radical. Yo creo que eso no es así. No, eso lo ha dicho en su nota el Partido Popular, ¿eh? El Partido Popular ha dicho eso en su nota y ha utilizado, y lo dije antes, ha utilizado la frase de unos señalan y otros disparan. Creo que absolutamente desacertado. Tenemos que terminar y volvemos dentro de unos minutos con nuevos temas. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear ahora el siguiente tema, es las primarias en el seno del Partido Socialista. Hoy concluía el plazo para presentar candidaturas. El lunes Fran González, el secretario general de la agrupación y portavoz del grupo municipal, anunció que él se iba a presentar. No sé si hacen falta 20 o 30 firmas para presentarse, pero todo hacía pensar que el grupo de militantes que avaló o promovió la candidatura de Blanca Flores el pasado otoño en la Asamblea del Partido Socialista no iba a promover ninguna otra candidatura, y todo hace pensar también que la dirección provincial y regional del partido, que están enfrentados con Fran González, tampoco iban a promover, a pesar de que no parecen estar muy contentos con la candidatura de Fran González. Rafael, ¿qué tú? Yo creo que no están muy contentos por la previsión de los resultados electorales. Es decir, no están muy contentos en la Junta de Andalucía y no están muy contentos en la Diputación. Y el ámbito nacional. El ámbito nacional, aunque el ámbito nacional queda tan lejos pero donde hay una repercusión muy inmediata. Tiene que estar contento, ¿no? Su valedor en las primarias que hubo aquí fue Fran, precisamente. Bueno, ¿no? Pues tampoco. Quiero decir, o al menos. ¿Por qué lo presentó? O al menos no la representación del pedrismo en Cádiz, que terminó respaldando a Blanca Flores en la última candidatura. Entonces, es un poco una madeja de intereses encontrados muy curiosa, que va a llevar a que Fran González, que es muy buen chaval, pero que yo creo que tiene unas expectativas electorales fatales, y que tendría que haber en Cádiz un candidato del PSOE con unas características personales y sociales que hiciera compensar la caída electoral del PSOE, que ya no es responsabilidad ni de Fran González ni del grupo de concejales, que son muy trabajadores, por cierto. No va a depender de eso, sino de otros parámetros generales que llevan a la caída electoral del PSOE. Para aguantarla o para subirla un poco, haría falta un candidato con unas características que yo creo que no tiene el bueno de Fran González. No las tiene. Y Fran González eso lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? ¿Es que sabiéndolo se pone él? Pues sí. Quiero decir, yo creo que el tema personal le pesa mucho en los intereses particulares, porque si optara por los intereses generales, él a lo mejor también se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no están tenido en cuenta por otros los intereses generales y voy a tener yo que ser el que miro por los intereses generales del partido? Pues no. Entonces, ahí está un poco el asunto. Y desde la Diputación, que no son pedristas precisamente, se ve el riesgo cierto de que se pierda el diputado y, consiguientemente,
esto el público en general no está pendiente de estas cosas, y hay que decirlo. Si el grupo municipal del Ayuntamiento de Cádiz pierde algún concejal, perdería el diputado provincial. Diputado provincial que le da la mayoría al PSOE para ser el gobierno de la provincia. Hay que decirlo porque si no, el ámbito local se pierde esta perspectiva, ¿no? Para que la gente tenga también estos datos. Claro, cuando esto se ve desde el PSOE provincial, se ve como un problema importante la candidatura de Fran González. Pero en los nuevos tiempos también está muy feo, muy poco democrático, intervenir en las agrupaciones locales en función de intereses del partido. Porque, ¿qué es el partido si no son los militantes? Esta frase, grande frase, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces aquí se dan una serie de circunstancias que se cruzan y que han llevado a que Fran González, él y sus allegados entiendan que son las mejores ofertas, no para la ciudad, sino para el momento electoral, que yo creo que va a tener unas consecuencias nada benéficas para el PSOE. Yo creo, Rafael, que añadirle además que, como tú bien decías, es un poco la idea que hay dentro de, o la que se quiere trasladar, el partido no interviene. Además, cuando las cosas van mal, entre que ya es muy difícil que hoy venga nadie a la política con el panorama que hay, porque cualquier cosa te puede suceder, ¿no? Y si además tampoco es con una previsión importante, pues al final no, porque cuando es para sumar, pues sí se apuntan, ¿no? Pero en este caso, es decir, para mantener un poco el tipo que se plantea, a lo mejor tengan el suelo y tal. Yo creo que... Emilio, perdona, eso que tú estás diciendo es no solo en el ámbito social, sino dentro del partido. Claro. Hay militantes válidos con una posición y tal, que también ante esas posibles previsiones generales tampoco juegan. Ahí van. Y una vez que ha pasado ya el pronunciamiento del Partido Socialista y tal como ha montado el Partido Popular, yo creo que es la gran oportunidad de Ciudadanos, que si no se equivoca, de Ciudadanos, de hacer algo que desgraciadamente no están haciendo hasta ahora, que cuando estábamos en los partidos nos tirábamos pues muchísimo tiempo buscando personas idóneas para las listas. Tienen una oportunidad magnífica, porque ya está todo. Y a quien sea capaz, y ya no hay otro, de ponerle una gran guinda a una lista y salirse un poco del entorno de lo que hay, que en definitiva, fijaros, que salvo lógicamente el equipo de gobierno que va a repetir, el resto pues es aparato puro y duro. Es aparato puro y duro en el Partido Socialista y en el Partido Popular, que en definitiva, bueno, gente, vuelvo a repetir, como bien decías tú, para mí, y buenas personas, y tal, pero un revulsivo tiene ahora está en la mano del Partido de Ciudadanos. Yo se lo dije hace ya unas semanas en Chiclana a Juan Marín, tenéis una oportunidad porque Cádiz no es normal que tenga, y tiene una posibilidad muy importante incluso hasta de tener la alcaldía o ser llave importante. Manolo, voy a dar un dato, en la línea del revulsivo, un dato para que tú también lo manejes, que es el desembarco de Luis Pizarro y el pizarrismo con armas y bagajes dentro de la dirección de la agrupación local de Cádiz. Es decir, que ha habido una coincidencia, pero vamos, totalmente casual, que ha sido la oferta de Fran como candidato a la alcaldía, con un acto en la agrupación local de homenaje a los viejos militantes, donde cuentan los primeros tiempos del partido y tal, Paco Blanco y Luis Pizarro. Y ahí están pues José Luis Ben, Chiqui Pérez Peralta, es decir que la renovación total es, bueno, absoluta, es decir, pero son casualidades, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo sí quisiera valorar positivamente la capacidad que tiene Fran González, pues, de gestionar el partido a nivel local. Es decir, en eso yo creo que hay que alabárselo, porque
ha hecho lo que él ha querido. O sea, igual que se hablaba de que Teófila también iba a hacer lo que quisiera, aunque el partido por arriba parece que es el que le movió o intentó moverle la silla, Fran, cuando lo ha estimado conveniente, ha decidido ser él y no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. De hecho, creo que él mismo ha sabido administrar públicamente el misterio del candidato del partido. Es decir, porque incluso había nombres importantes, como se hablaba incluso del rector de la Universidad de Cádiz como posibles candidatos, y yo creo que eso salía del propio entorno de Fran para darle importancia al paso final que iba a dar Fran, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene controlada la agrupación local y bueno, pues en ese sentido poco habría que decir. Coincido plenamente con lo que estáis diciendo de cuál es la perspectiva que se abre en las elecciones locales, es decir, todo muy abierto y puede pasar muchas cosas dentro justo de un año y yo creo que las opciones que puede tener, como bien apuntaba Emilio, un partido como Ciudadanos ante lo que está ocurriendo, es decir, yo creo que el diputado provincial que apuntaba Rafael puede ser, digamos, puede estar en el alero de conseguir los Ciudadanos, además de ser una fuerza determinante en las elecciones municipales. En definitiva, yo creo que la apuesta del Partido Socialista, con las connotaciones que evidentemente Rafael, que tiene más conocimiento del tema por venir de donde viene, bueno, pues él ha decidido que ese es su sitio porque lo necesita y va a ser administrar un poco los pocos votos que va a tener el Partido Socialista en la ciudad de Cádiz dentro de un año. Yo, Emilio, como experto en el tema, nos podría ilustrar sobre qué es un buen candidato. Pues yo creo que un buen candidato es aquel que aporta un plus a las siglas por las que se presenta, bien porque tiene un carisma especial, bien por su gestión, etcétera. Eso, por ejemplo, ocurre en Málaga con el PP, el alcaldable resulta que aporta un plus a las siglas del PP y por eso repite la elección. Paco de la Torre pues parece que va a volver a ganar. Eso le ocurre, parece ser, en Sevilla al actual alcalde, que también parece que aporta un plus al partido, se ha consolidado como un alcalde, o aquí en la provincia de Cádiz, el alcalde del Puerto Santa María. Parece que del PSOE se ha consolidado como una persona que aporta. Y en Cádiz no olvidemos que Kichi, es decir, nadie lo discute dentro de Podemos. Que aporta a las siglas ese plus. En el caso que estamos refiriéndonos, en el caso del PSOE o en el caso de Cádiz, pues Fran González no aporta ese plus. Pero no lo aporta él, ni lo aporta el candidato del Partido Popular, que hasta ahora es el que se ha presentado. No sabemos si lo va a aportar o no el de Ciudadanos, y evidentemente que lo aporta el actual alcalde, tanto si se presenta por Podemos como si se presenta por la coalición junto con Izquierda Unida. En el caso de que Izquierda Unida se presentase por su lado, cosa desde mi punto de vista bastante improbable, tampoco el primer teniente alcalde aportaría un plus que le diese un buen resultado. Entonces, eso es así. Entonces, cuando el candidato no aporta ese plus, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que es el caso en el que ahora hay. Pues parece ser que la experiencia aconseja no hacer experimentos. Es decir, que si la persona que durante estos últimos 4 años pues ha mantenido una cierta visibilidad, porque a pesar de haber tenido los peores resultados del Partido Socialista, pues se le puso en la posibilidad de decidir mucho de la actividad que tiene el propio gobierno municipal, pues si a eso se le une que el líder de la agrupación local, y si a eso se le une que fue una persona valiente en un momento que no era fácil enfrentarse a Susana Díaz y todo el aparato en las primarias cuando se enfrentaba con eso, bueno, pues uniendo esas cosas, parece que sustituir a esta persona, que ya digo que no aporta un plus, por otra persona que sin aportar un plus, además es absolutamente desconocida, pues claro, parece que es lo que indica que no se vaya a tocar demasiado la cosa. De todas formas, veremos si
en esta campaña de presentación de candidatos aparece algo más. Si no aparece, pues está claro que incluso no solo Cádiz, sino otras instancias han debido decidir que ante esa situación que se daba de no haber ningún candidato que aportase plus, pues vayamos al que, aporta algo. Una polivalencia, Fran, muy interesante, porque tú has hecho referencia a que en su momento ha podido tener una valentía con el tema del pedrismo y tal. Bien, ha tenido una habilidad importante como político de ver lo que se estaba cociendo en Madrid, pero a la vez, que yo creo que es parte también del pago que se le hace, cuando ha hablado de polivalencia, ha seguido las directrices del aparato regional, que en el ayuntamiento esa directriz lo ha hecho quemarse mucho, porque ha sido el aparato regional, perdona, el que no le ha permitido y el que ha jugado con Cádiz, con Teresa allí y ha estado jugando. Entonces él ha estado en medio de una situación muy complicada. Le preguntaría a Rafael, creo que esta situación sería distinta si hubiese posibilidades en Cádiz de que el PSOE obtuviese un buen resultado, ya no digo acercarse a la alcaldía, posiblemente otras instancias se lo pondrían más difícil para que el candidato fuese Fran González. Pero como esas posibilidades no existen, pues bueno, pues claro, parten del cuarto puesto tampoco en la pole position, ¿no? Tampoco de alguna manera quieren arrastrar la responsabilidad de encima, si se baja, se diga que es porque se cambió lo que de todas formas no nos iba a llevar a un grandísimo resultado. Y si además de eso se consigue que la mayoría esté en un acuerdo PSOE-Podemos, bueno, pues se habrá obtenido una parte importante después de 25 años de sequía en el Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, vamos a cambiar de tema. El proceso participativo sobre la relación puerto-ciudad está tocando su fin. Ha habido el otro día unas sesiones de debate en la Casa de Iberoamérica. Hay varios proyectos seleccionados entre la autoridad portuaria, el ayuntamiento y el grupo de trabajo de la Universidad de Cádiz, encabezado por el profesor Juan Manuel Barragán. Son, como creo recordar, 3 modelos que difieren sobre el tipo de actividades permitidas cuando queden vacantes los suelos de la terminal Reina Sofía. Vino también el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a decir que pueden hablar aquí lo que quieran, que la última palabra la tiene el gobierno y que digan lo que digan, que está muy bien, fantástico, y que dibujen lo que quieran, que al final serán ellos los que tendrán que permitir cualquier actividad diferente de la portuaria en los suelos que hoy son dominio público portuario. Y también hoy el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se manifiesta en contra de la posibilidad de que haya viviendas de renta libre en esos suelos vacantes. Creo que la terminal Reina Sofía son 30.000 metros cuadrados, más la solución que pudiera darse en el Muelle Ciudad. Yo participé, precisamente estuve en la jornada y, bueno, a grosso modo, para no entrar en muchos detalles, pero a grosso modo, hombre, la universidad es que siempre va por otro lado, ¿eh? La universidad es que yo creo que no están en la realidad en muchísimas cosas. Hay unas que sí, pero otras no. Porque claro, imponer, yo cuando escuché todas las posiciones al profesor Barragán, que hay que aprobar, o sea, que hay que apostar por la actividad productiva del sector, pero dígame usted, ¿qué actividad productiva? Actividad productiva del sector, que vamos a ponerlo aquí otra vez con las redes para que vengan los turistas que nos vengan a hacer con las redes coserlas, ¿o qué? Porque tiene que poner usted alternativas. Vamos a ver, el estudio, y estuvo la representante de Málaga, que dijo cómo se hizo el proceso, y ha habido la arquitecto que ha estado en todo este Teresa Bonilla. Teresa Bonilla, que lógicamente está puesta por un poco la polivalencia. Ahí desde un principio, siempre, por lo menos desde que yo conozco, con propuestas que hemos hecho de inversores externos en autoridad portuaria, siempre se ha desvinculado el tema vivienda, porque eso es un suelo que efectivamente es para actividad económica de la ciudad, que hay que darle muchísima fuerza, todas las que hagan falta para que sea productivo para la ciudad y para que genere. Y claro, eso hoy hay que ver las tendencias en los próximos años, más la que hay hoy, que dice comercial, no, perdona, a lo mejor tiene que ser dotacional, comercial y tal, ¿no?
es muy bonito todo lo que el papel soporta, ¿no? Porque el propio, si vais a la exposición, veis cómo llega hasta el tranvía, llega hasta el final, ¿no? de la Punta de San Felipe. Hay inversores interesados en la parte náutica, es decir, yo lo que creo que es que, vale, me parece, vamos, que estoy algo de acuerdo con el representante del Estado, solamente en el sentido de que es lo que decimos desde la privada, porque os puedo decir que aquí se han presentado proyectos desde hace más de 10 años que yo los he visualizado. Entonces quisiera ver algunos antes de que me vaya al otro barrio. Entonces, las mesas están muy bien. ¿Tabarnia es el otro barrio? Tabarnia, exactamente. Hay que ser mucho... Perfecto, ya se han hecho las mesas, a partir de ahí se toman nota y empezar a trabajar, porque es que si no, esto no lo vamos a ver pues nunca, porque fijaros que ahora los que está sacando Autoridad Portuaria, algunos usos que va desafectando, por ejemplo, el gimnasio que se está haciendo, por ejemplo, van a sacar pronto, porque están en borrador, sacarán la estación marítima. Todo eso conlleva que la verja no esté, porque al final te tienes que meter, estás metido en un recinto que no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, yo lo que me da mucho miedo son los tiempos de estas cosas. Sí, yo reconozco que el otro día cuando veía las declaraciones del presidente de Puertos del Estado, me quedó una cierta desazón. Lo veía como una persona bastante sobrada, displicente con la experiencia que se estaba produciendo aquí, cuando dice: el puerto no puede dejar que unos jardines maten la actividad portuaria del puerto de Cádiz, o cuando dice luego: yo no me he posicionado aún a este respecto, y dice: el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sabe que aún no me he mojado, ni se ha mojado Puertos del Estado. Y lo más curioso, cuando dice: a veces se llegan a pactos locales, en el que no se tiene en cuenta un tercero que ni siquiera está participando en ese proceso participativo, que en este caso soy yo. Cuando ya ese juego, eso lo digo yo, haya terminado, pues ya nosotros diremos qué es lo que hay que hacer. Pero mientras tanto me parece bueno que sí, que está bien que se actúe así, ¿no? Queda poco tiempo, ¿eh? Sí. Y lo que más me preocupa, esto pues ya me lo esperaba, que esto iba a ser algo así, es dos cosas. Una, que vuelva otra vez a hablarse de que la forma de financiar un gran proyecto en Cádiz pasa por la actividad especulativa y lo que pueda quedar, acordémonos, la residencia. Y por tanto, la Junta de Andalucía se lava un poco las manos en cuanto a la inversión, porque estamos hablando de un proyecto que necesita de grandísimas inversiones. Y igual que no se puede poner un Guggenheim en todas las ciudades, Málaga no se puede reproducir en todas partes el proceso. Rafael. Yo, por contraponer un poco la visión de lo que comenta Manolo, yo he visto las declaraciones del director de Puertos del Estado como una garantía de que no se va a hacer ningún disparate, porque entre las propuestas he visto disparates. Y me ha defraudado las declaraciones de Martín Vila diciendo que viviendas especulativas y privadas no. ¿Qué pasa? ¿Que viviendas sociales sí? No, pero un concejal de urbanismo, ¿cómo dice eso? Ni de ningún tipo. Viviendas no se puede hacer en suelo portuario. Y después la inmensa terminal, el enorme disparate, carísimo, tremendo, con un impacto tremendo. Bueno, eso es para diversificar los usos portuarios. Entonces, se van a ir para allá los contenedores y tal y cual. Y en la parte liberada, otras actividades portuarias. Pero efectivamente, si estamos hablando de gimnasios, jardines, viviendas, entonces
aunque me choca un poquito las formas, digo, menos mal, parece que hay garantía de que aquí va a haber un tercero, que es el que tiene la autoridad portuaria en el ámbito nacional, que el Ministerio. Es que muchos acuerdos son cuestión de consejos de ministros, y únicamente de consejos de ministros, es decir, que aquí efectivamente puede haber propuestas ciudadanas donde la autoridad portuaria con toda la parafernalia y el ayuntamiento lleguen a un acuerdo, pero eso a su vez serán propuestas elevadas, que es como así lo plantea, ¿no? Pero Manolo, con mucha brevedad. Muy brevemente, Sí. a mí Sí, yo coincido con la desazón que decía Manolo, que le producían las declaraciones. De alguna manera era un poco elefante en la cacharrería que se está montando con esto de la participación en el puerto, porque yo creo que menos que una lealtad institucional para ponerse todo el mundo hombro con hombro para algo que es necesario para la ciudad. Y bueno, pues el director general ha venido a decir, pues mire, hagan ustedes, jueguen ustedes a lo que ustedes quieran, que luego yo ya decidiré, o decidirá el Gobierno de Madrid, porque no olvidemos que el tema de puertos está muy separado, unas competencias desde el punto de vista del Estado y otras de la Junta de Andalucía, que es quien pone al director. Entonces ahí eso va a ser, Perdonadme, pero es que no hay tiempo, se prevé un carajal al final para arreglar cuestiones que son necesarias para la ciudad, ¿no? Vamos ya al capítulo de dedicatorias. Bueno, capítulo dedicatorio a los responsables y propietarios del bar La Música en Chiclana, en la calle La Música. Antes que usted diga nada, yo voy a los sitios y pago mi cerveza y mi tapa, ¿eh? O sea, que nadie me invita. ¿Y los gin tonic? También, ¿eh? Y después también a otro que nos sigue, a otro restaurante muy bueno en Cádiz, que es en Calderón de la Barca, que no se había estado, Confusiones, el italiano. Que está, Ahí también pagan las pizzas. También pago las pizzas y pago todo. Y ahora aprovechar el momento que os comentaba antes de fijaros cómo es la política y los recordatorios que hace, que le voy a mandar un fuerte abrazo al doctor José Cabeza, médico de urgencias de Urique, que está en Cádiz ahora, pero lleva toda la vida en la sierra, y me lo encontré después de muchísimo tiempo, y me dice, te veo mucho, porque hace 32 años me dijiste, cuando te estaba configurando la lista en Ubrique, te voy a llamar. Y cada vez que veo el programa, digo, hay que ver, me llamará Emilio. Así que desde aquí le pido disculpas para que veamos, cuidadito, porque cuando uno está en política, en el momento que sea, te lo recuerdan. Así que un fuerte abrazo. Simplemente saludar a un buen amigo malagueño, Álvaro León Medina, que nos sigue desde Málaga y que en estos días por temas familiares se encuentra por aquí, que hoy nos está viendo seguro en el domicilio familiar de San Fernando. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Rafael Garófano, a Manolo Gómez de la Torre y a Manolo Pérez Fabra sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.